probiótico. Y de acuerdo a las sustancias que estas bacterias producen, una de las cosas principales básicas es que se restablece el microbioma del intestino sobre todo, pero por cierto, una vez que sobre todo el microbioma intestinal está equilibrado entre neuriosis, el resto de los microbiomas asociados, de piel por ejemplo, pelo, se equilibra. Y cuando el microbioma está equilibrado, se reducen los procesos diarreicos y cualquier tipo de malestar estomacal se regula. Y por otro lado, el tránsito gastrointestinal se regula. Es decir, todo lo que es motricidad se regula. Se incrementa o se optimiza la absorción de nutrientes porque el buen funcionamiento del organismo, dado que el metabolismo de estas bacterias tiene que ver con ciclo de carbono, de nitrógeno, de fósforo, de hierro, etc. Por ejemplo, el hierro, para mencionar una de las bondades que poseen estas bacterias, las especies del género Bacillus liberan ciertas sustancias que son agentes quelantes, son siderófilos, quelan hierro y lo hacen biodisponible. Entonces, en los procesos de deficiencia de hierro ayudan mucho por esa razón. Refuerzan el sistema inmunológico porque la actividad de la inmunidad innata se optimiza, porque la actividad humoral, las concentraciones de IgG, IgM, IgA, IgE se regulan porque incrementan la producción de interferón gamma, porque se equilibran las concentraciones de TH1, TH2, reducen alergias y producen bienestar general porque hay menos estrés. Y una consecuencia que normalmente es la más visible y casi todos los dueños de mascotas dicen lo mismo: la piel y el pelaje se le pusieron más brillantes, más sedosos, más bonitos. Pero digamos que esto es una consecuencia de una buena salud. Sin embargo, algunas acciones directas como el incremento y retención de vitamina C para la síntesis de colágeno y algunas otras sustancias que intervienen en esa estructura basal del pelo hacen que o contribuyen a que el pelaje sea más saludable. Hay menos dermatitis, por un lado porque hay menos alergia, pero por otro lado porque la lucha contra patógenos, contra micosis es más óptima cuando tiene probióticos que cuando no tiene. En el caso de los caninos es algo parecido. Tenemos un equilibrio intestinal, menores casos de diarreas. Tanto en gatos como en caninos hay una reducción de los gases, de olores, la calidad de las heces mejora mucho. Una pregunta ahí para ustedes, muchachos. Me permiso, profesor. Adelante, profesor. La digestión en el canino, ¿qué tipo de digestión es? ¿Ah? Omnívora, monogástrica. ¿Perdón? Omnívora, monogástrica. Omnívora, eso no es digestión. ¿Qué es digestión? Sí, la usted la mente. Yo no puedo ser que ustedes se van a graduar y no sepan qué es digestión. El profesor está hablándoles de digestión. Y ninguno alzó la mano para que les diga, profe, ¿qué es digestión? Porque no sabemos qué es digestión. Jóvenes, el que no pregunta no aprende. Porque lo que el profesor está dando, que es sumamente importante e interesante para todos ustedes que van a trabajar con pequeños animales, ¿verdad? Entonces, si no lo entienden y no lo preguntan, están perdiendo su tiempo. Ustedes son jóvenes, ustedes son como las esponjas, ¿verdad? ¿Qué hace la esponja cuando uno le pone un mejado? Chupa todo. Entonces así tienen que ser ustedes. Pero si no preguntan, están ahí como amortinatos. Entonces estamos perdiendo el tiempo, ¿no? ¿Entiendes? Yo era, cuando daba clase, yo me fijaba quién preguntaba y quién no preguntaba. Y el que no preguntaba le decía, no presenta examen porque usted no sabe nada.
¿Por qué no sabe? Porque usted nunca me preguntó nada. Entonces, ¿qué viene a ser? Un caletre, yo no pregunto caletre. Entonces, el profesor está hablándole a ustedes de la digestión. Hay diferencia entre la digestión del gato y la digestión del perro. Ustedes deberían saber eso, que ya se van a graduar, ya están en prácticas profesionales. Y viene mañana doña Juana, que tiene un perro que tiene 15 años, y le dice no, que el perro tiene diarrea. Y empiezan ustedes a ponerle antibiótico para curarle la diarrea, y resulta que el perro tiene un proceso digestivo, ¿verdad?, que no lo van a curar con antibióticos. Entonces ustedes tienen que saber qué es digestión y qué tipo de digestión tiene el perro, qué tipo de digestión tiene el gato, qué tipo de digestión tiene el caballo, qué tipo de digestión tiene el conejo, qué tipo de digestión tiene el caballo, qué tipo de digestión tienen los rumiantes, qué tipo de digestión tienen los pollos y cuál tienen las gallinas. Eso es muy importante. Adelante, bachiller. No sé si se refiere a la digestión mecánica, digestión enzimática. Cuando yo les hablo de digestión mecánica no hay. Primero, eso no existe. ¿Cómo? Digestión mecánica no existe. O sea, lo digo porque el pollo tiene una digestión No, mecánica. eso no es digestión. Lo de la molleja. ¿Okay? La molleja es un proceso mecánico para favorecer el proceso de digestivo enzimático, que es diferente. Esa es una actividad mecánica en la molleja, pero eso no es digestión, porque los productos salen ahí machacados, pero no salen digeridos. Dígame. Empezando por la pregunta inicial, para mí digestión sería la capacidad de degradar los alimentos para ser absorbidos y generar un metabolismo o un anabolismo para crear las sustancias que necesita el cuerpo. Sí, pero usted le dio más cucharadas de las que yo le di. Yo le pedí una cucharada de jarabe y usted le dio un trapo entero. Y yo le pregunté, ¿qué digestión hay? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Digestión enzimática. O la digestión del perro, la digestión del gato es enzimática. Enzimática, meramente enzimática, y es a través de las enzimas digestivas que se producen en el estómago y que se producen en el páncreas. Eso ustedes lo tienen que saber, tienen que manejarlo, jóvenes. ¿Me entienden? Porque los perros, miren, si yo les digo a ustedes cuántas personas me llaman diariamente porque los perros tienen diarrea o porque los perros tienen alergia. Y yo de perros sé que son perros y que muerden algunos. ¿Me entiendes? Porque no es lo mío, porque yo siempre he trabajado con grandes animales. En esto pues tengo que meterme con los perros porque estoy representando a la empresa. Entonces, pero mi estímulo hacia ustedes es eso. O sea, no estén ahí sentados como momias, pregunten, indaguen. Ustedes todavía son estudiantes y el estudiante tiene todo el derecho a equivocarse porque está estudiando, está aprendiendo. ¿Me entiendes? Pero si no preguntan y tienen un error, se van con ese error. ¿Me entiendes? Fíjense que te pregunté eso, ¿qué tipo de digestión tiene el perro? Y ninguno me dijo. La digestión del perro es enzimática, porque ocurre en el estómago, básicamente, y después pasa al intestino, donde, ¿verdad?, viene todo este proceso bacteriano, ¿verdad?, a nivel de intestino delgado, después en intestino grueso, cosas que o Luis o el doctor Alevi le pueden explicar qué es lo que está ocurriendo. Pero ustedes tienen que ir con esa idea, ¿me entiendes? Porque cuando yo mañana les hable y les pregunte qué tipo de digestión tiene la vaca, no quiero que se queden callados. ¿Se han entendido lo que les quiero decir? ¿Ok? Porque, ¿saben qué es fácil? La digestión del perro, del gato. ¿Saben cuál es difícil? La del caballo, la del conejo. Y saben que es más difícil todavía la de la vaca. ¿Me entienden? Entonces ustedes tienen que manejar eso, jóvenes. Ese es el pan nuestro de cada día. Entonces, allá tenemos que ir. Y la idea de esto es que cuando ustedes salgan de aquí, miren, a cualquiera que se les presente, de los recién graduados y de los que tienen años de graduados que no vieron nada de esto, ¿verdad? Porque a mí microbiología lo que me enseñaron fue cultivar en placas de Petri, y de ahí no salí. ¿Qué aprendí? Nada. ¿Entiendes? Ni siquiera reconocer las bacterias. Eso me ha tocado después de mi graduación y después que he trabajado en el área. ¿Me entiendes? Yo sé que así están ustedes también, y ustedes más ahora que en mi laboratorio habrá en la facultad ya. ¿Ven? Entonces pregunten, jóvenes, pregunten, aprovechen, ¿verdad?, que ahorita nos tienen a nosotros de gratis, porque después cuando ustedes vayan a un congreso tienen que pagar.
no van a tener el material de apoyo, pues a ustedes este material les va a quedar, entonces se los vamos a dar, ¿me entienden? Se lo estamos explicando, se los vamos a entregar, ¿verdad? Entonces, y queremos aclarar dudas, queremos que ustedes se empapen. Cuando usted le pregunten de probióticos, rácata, sale como una retajila de datos, ¿me entienden? ¿Ve? Porque hay muchísimo. ¿Ve? Información en el mundo actual, los probióticos es la era que va a eliminar al antibiótico, ¿me entienden? Entonces, nuestra función como veterinario, ¿verdad?, es eliminar el antibiótico. Porque los antibióticos han hecho mucho daño a la humanidad, muchísimo daño a la humanidad. Cuando usted se come ese pequeño que se comieron ahora, viene full de residuos de antibióticos, ¿me entiendes? Porque no sabemos de dónde venía ese queso con el que lo hicieron. A lo mejor tiene brucelosis, a lo mejor tiene lectospirosis, no sabemos. Y no los comimos, porque yo también comí. ¿Cuánta oxitetraciclina debe tener? Cantidad. Y esos residuos quedan en la leche. Y con esa leche se hizo el queso. Y con ese queso se hicieron los tequeños. ¿Entiendes? Los que comieron de carne. ¿Cuánta oxitetraciclina deben tener esas vacas? ¿Verdad? Antes de que las llevaran a matadero. ¿Cuánto hemotrópico tuvieron esas vacas? Y fueron tratadas con oxitetraciclina y diminaceno. ¿Entiendes? Esos residuos están en la carne y nosotros nos comemos esa carne. Entonces, eso, perdóname el profesor, pero Y tan sabroso que es, ¿no? rico que es. A veces que mastico este es chericha col. ¿Me entienden? Entonces, jóvenes, pregunten. Con preguntar no pierden nada y ustedes no se han graduado. ¿Sabe qué es duro? Que el día de mañana usted se gradúe, ¿verdad? Y me llame a mí para preguntarme qué es lechericha col. Eso es triste, ¿entiendes? Por ahí hubo un colega que me llamó para preguntarme qué era la somatotropina, porque él no sabía qué era eso. ¿Ustedes saben qué es la somatotropina? Es la hormona de crecimiento. Ese joven no sabía que era somatotropina, era la hormona de crecimiento. Y era veterinario y estaba trabajando, ¿verdad?, en un centro de producción de sangre. Entonces, eso es triste, ¿entiendes? Muy triste. Entonces, no, jóvenes, pregunten ahorita. Tienen toda la oportunidad de preguntar lo que quieran, ¿ok? Menos me pidan la dirección al profesor Levy porque es peligroso. Diga, profesor. ¿Dónde vino? Repítalo. Bien, por otro lado, análogo a lo que pasa en gatos, el sistema inmunológico se ve fortalecido porque la actividad celular, humoral y la inmunidad innata se ven fortalecidas y consecuentemente su piel y pelaje mejor, y consecuentemente disminuyen procesos de dermatitis. Profe, hábleles un poquito, porque yo sé que no lo saben, que es una inmunidad innata y que es inmunidad adquirida. Bien, hay un área de la inmunidad que está, vamos a decirlo en maracucho, preparada, lista para actuar. Y hay otro tipo de inmunidad que depende de lo que me presente el proceso inicial. Es decir, llegó un patógeno y antes de que se genere el crecimiento de IgG, antes de que ocurran esas curvas de inmunoglobulina G, la M, antes de que se dispare la E, antes de que la A vaya a mucosa, antes de que las interleuquinas comiencen a interactuar, antes de que el interferón gamma comience su proceso, antes de que todo eso suceda, hay un sistema listo para actuar, que incluye barreras anatómicas, que incluye ciertos grupos de células que están listos para que incluye macrófago, que incluye el que va y toma una porción de ese patógeno y hace la presentación antigénica, etc. Entonces, en resumen, digamos que la inmunidad innata está lista, es todo un sistema complejo que está listo para actuar, mientras que la inmunidad adquirida es un proceso o es un sistema complejo también en el cual en cascada se produce una respuesta al patógeno que se presenta, y esa respuesta pudiera ser rápida si el patógeno estuvo ya previamente y está en memoria, en células B sobre todo. Esas células B
van a desencadenar vía moléculas de señalización, entre las cuales las principales son las interleuquinas, toda una gama de proliferación celular por un lado y humoral por otro lado. Entonces decimos que es adaptativa porque dependiendo del patógeno que se presenta, El patógeno es el antígeno. la respuesta va a adecuarse a ese patógeno. No es lo mismo que se presente una levadura cuya pared es rica en beta-glucanos a que se presente Clostridium, que es un procariota, y tiene una membrana externa de otra estructura. Y no tiene ningún beta-glucano, pero sí tiene peptidoglicano, pero tiene poco. A que se presente estafilococo, que es alto en peptidoglicano. Entonces, dependiendo del patógeno, la respuesta adaptativa es multifuncional. Y esa respuesta adaptativa pasa por la generación de anticuerpos, la generación de interleuquinas. Una de las cosas que le producen en el animal puede ser estados febriles, por ejemplo, estados inflamatorios, ¿ok? Y en algunos casos progresa hasta el complejo mayor de histocompatibilidad, y en algunos casos progresa, si este se instala, hasta la lisis celular. Entonces, todo un sistema complejo de respuesta adaptativa al patógeno en cuestión. No sé si... De todas maneras, la profesora Cipriana y Diana, a ver qué le... Que hacer los rapas, Han hecho su trabajo. son los rapas. Y antes era el profe Sergio Rivera, no sé si... No, No, soy yo no de clase. Tiene muchos años jubilado. No mucho, pero ya está jubilado. Pero deben de reconocer al profesor Sergio Rivera, ¿verdad? Es el mejor inmunólogo que hay en Latinoamérica. Entonces, eso para nosotros es un orgullo, saber que es profesor de nuestra facultad y que nosotros mismos hemos estado participando con Sergio en formación inmunológica. ¿Ok? Porque nosotros, para hablar de probióticos, tenemos que conocer inmunología. ¿Ya? Entonces, hemos estado con Sergio trabajando en eso, pero el profesor, como le gusta más los perros y los gatos, yo lo dejo a él en perros y gatos. Y como a Luis le gustan las gallinas y los pollos, lo dejo a ella en los pollos. Y yo me Las quedo con... parrillas son bien sabrosas. Eso es lo que te digo. Bien, por otro lado tenemos reducción del estrés por las razones que antes explicábamos, es decir, cuando se regulan los neurotransmisores que tienen que ver con la parte conductual y cognitiva, nuestro estado, y digo nuestro porque análogos somos nosotros, tenemos un mejor estado anímico y tenemos una reducción del estrés. Y aumento de la energía porque las capacidades digestivas y de biodisponibilidad de nutrientes incrementan cuando tenemos un probiótico comparado a cuando no lo tenemos. Así que en resumen pudiéramos decir respecto a eso, mayor energía, mayor vitalidad. Algunos dueños de mascotas nos dicen, oye, yo le doy pero poquito, no le doy la dosis que usted, pero ¿por qué le da poquito? Porque es que ahora tiene tanta energía que me va a romper la casa completa, porque brinca, salta y no se queda quieto. Pero eso es algunos casos de mascotas que antes no tenían energía y ahora ven la diferencia. Y bueno, esto es genérico, el profe... Más allá, ¿no? De entender los efectos que hemos estado comentando acerca de los probióticos, es importante saber que el perro en sí tiene una digestión enzimática, que es lo que estamos comentando al respecto. Su estómago, por supuesto, tiene un pH un tanto ácido, por parte de lo que es el ácido clorhídrico y la pexina, para ayudar a degradar los nutrientes. Conjuntamente con ello y adicional a lo que es el efecto de los probióticos, específicamente la del género básico en este escenario, ayuda mucho a promover lo que son enzimas como lipasa, celulasa, proteasa, es decir, mayor presencia de enzimas digestivas para ayudar a esa degradación de nutrientes. Muchas veces estamos viendo, lo verán ustedes, o bueno, ya pasaron clínicas de pequeños animales, ¿verdad? Estuvieron acá. Muchísimo. Celebran Una por allá todo. pregunta ahí, ¿dónde ocurre la absorción de Gracias a nutrientes en los En perros? el duodeno. ¿Ah? Duodeno. En el duodeno. En el duodeno no hay absorción de nutrientes. El intestino delgado y el colon y el intestino grueso nada más absorbe agua y líquido. Intestino delgado y hay una porción del intestino grueso
que tiene actividad microbiana, bacteriana y produce, ¿qué cosa? Ácidos grasos de cadena corta, ¿verdad? Que se absorben a ese nivel. ¿Cuáles ácidos grasos de cadena ¿Cuáles corta? son los ácidos grasos de cadena corta? Butírico, propiónico y acético. Recordando al profesor por allá Florencio, ¿verdad? ¿Se acuerdan de nutrición? Entonces, todo esto, esta degradación de nutrientes que surge a nivel esta descomposición de nutrientes por parte de de las enzimas digestivas que sucede en el estómago, conlleva mucho entonces a que a nivel de intestino delgado se pueda absorber los nutrientes como corresponde. Cuando estos nutrientes o cuando hay moléculas, digamos ciertas proteínas que son alérgenas o material que no es digerido y se empieza a acumular a nivel de estómago, esto puede llevar a que el perro, en ese caso un gato, sufra de algunos casos de enteritis o inflamación a nivel intestinal por estos compuestos no degradables. ¿Por qué? Por una ausencia, digamos, que puede tener muchas veces de enzimas digestivas para descomponer esos nutrientes y que el animal lo pueda absorber. Hay muchos perros que son celíacos, ¿verdad? Que están de moda ahora con los humanos los celíacos. Antes no habían celíacos, ni los indios nunca fueron celíacos. ¿Ok? ¿Qué indica que sean celíacos? ¿Por qué son celíacos? Porque soy intolerante a la ¿Por qué? proteína de la gluten. Son intolerantes a la proteína. Cuando tiene la enzima que degrada el gluten y se comporta, el cuerpo lo detecta como un antígeno y lo ataca y él mismo se autolesiona. Okay. Quitando las vellosidades del intestino. El gluten entonces es negativo a ese tipo de perros. Ahora bien, ¿cuál sería la actividad de los probióticos para eliminar ese gluten? Poner bacterias en el ciego para fermentarla, para que como no tiene la enzima, cumpla la función de degradar ese gluten. ¿Y si lo podrá degradar? Las específicas para degradar el gluten, sí. Una de las características que tienen los probióticos nuestros, esto, ¿verdad? Viene en forma esporulada, que son esporas que vienen incluidas en un vehículo que es harina de arroz. ¿Vamos? Y la harina de arroz tiene gluten. ¿Ok? ¿Qué va a pasar entonces cuando los perros son celíacos y se comen esto? Va a tener daño. ¿Ah? Va a tener un daño a nivel ¿Qué de crees? sí, se va a inflamar. No todos los perros sufren eso. Si las esporas que están acá germinan y degradan, ¿verdad? Eficientemente como nosotros queremos, ¿verdad? Eso no va a ocurrir. Ese gluten prácticamente no va a ser dañino, ¿verdad? Porque el gluten está funcionando aquí como prebiótico, ¿cierto? Sí, o sea, las sustancias fructoligosacáridos que están allí y, digamos, ciertas estructuras complejas de degradar para nosotros, porque nos cuidamos de no utilizar harinas que contengan mucho endospermo, mucho almidón, sino que tengan más la parte de salvado y cascarilla. Entonces, eso hace que sea pura, vamos a decirlo así, fibra, carbohidratos complejos, fructoligosacáridos, que son la comida para las bacterias. Nosotros no podemos digerirla, pero ellos sí. Las bacterias sí. Entonces, como a la vez producen proteasas, si yo tengo carbohidratos con los cuales yo pueda metabolizar y generar energía, puedo producir enzimas que degraden lo que al ser humano le hace daño. Está claro, está entendido. Entonces, eso yo lo digo porque me llamó la señorita o la señora o el señor Pedro Los Palotes. No, pero que mire que mi perro es alérgico al gluten. Y entonces yo le venía dando quinoa, porque la quinoa no tiene gluten. Y resulta que el veterinario me mandó a que le eliminara la quinoa y que le dé arroz integral. ¿Habrá gluten en el arroz integral? ¿Ah? Por supuesto que sí. ¿Pero qué quiere decir arroz integral? Que es un arroz completo, con toda su composición. Ahí hay gluten. Entonces eso es un error del veterinario. ¿Entiendes? ¿Cómo le va a ir a suspender la quinoa, que no tiene gluten, y le va a mandar harina de arroz integral? Arroz integral.
Mire, eso es desconocer. Y nosotros en este caso no podemos desconocer. Si yo no lo sé, pregunto. Aún siendo profesional, bueno, yo la verdad no sé cuál es la composición que tiene la quinoa. Voy a meterme a buscarla, qué es la quinoa y cuál es su composición. A ver si la puedo dar o no se la puedo dar. ¿Entiendes? Por ejemplo, tengo una cliente con una perrita que tiene 13 años, ¿verdad? Y la perrita tiene intestino permeable, ¿ok? Y es muy sensible al gluten. El probiótico le produjo alergia. Y la señora me pregunta cómo yo lo puedo dar, porque yo se lo quiero dar. ¿Verdad? Yo le digo una idea, le digo, bueno señora, a nosotros nos interesa que la bacteria actúe. Usted va a agarrar la cucharita que hay allí, agarra una onza de agua, la disuelve media hora antes de darle la comida, y cuando dé la comida, usted la cuela, ¿verdad? Para que pase el agua y ahí van las bacterias, ¿ok? Usted le da a su perrito con su comida. ¿Qué pasó? La señora usa su probiótico, tiene un efecto positivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que el veterinario tenía que haber hecho? ¿Me entiendes? A usar la cabeza, porque la cabeza no es papión, la cabeza es utilizarla. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Ustedes van a ser pensantes. Ustedes tienen que aprender a resolver situaciones, no a complicarlas más. ¿Verdad, profe? Así es. Adelante. Sí, no, que está bien. Bueno, en estos escenarios entonces queda claro que el usar eficientemente los recursos que tenemos para los casos que se nos presenten con fundamento científico es lo que nos va a ayudar a resolver muchos problemas, ¿no? Estos escenarios, por ejemplo, de animales que tienen ciertas condiciones, digamos así, de resistencia al gluten, por supuesto, el probiótico puede ser un coadyuvante a mejorar, hay que saberlo dar, pero no por ello le vamos a dar una cantidad de arroz integral para que el animal no, le estoy dando probiótico, no va a pasar nada, tampoco es así. O sea, tenemos que trabajar eficientemente hablando. Entonces, vemos mucho que a nivel de, habíamos quedado en el tema de la clínica veterinaria de pequeños animales, pueden conseguir escenarios de dermatitis, de alopecia, eso es un pan de cada día, y sobre todo en razas que son más guiadas a lo que son las razas puras, que normalmente están acá, digamos, ubicadas en Maracaibo. Estas razas tienen, genéticamente hablando, cierta predisposición a no tener tantas enzimas digestivas como otras razas. ¿Qué va a pasar? Que va a haber cierta cantidad de nutrientes que no van a ser digeridos a nivel de intestino. ¿Qué va a pasar con eso? Van a llegar a pasar poco a poco, de forma a través del intestino delgado al torrente sanguíneo ciertos alérgenos, y va a conllevar a que mañana o pasado no solamente sea una inflamación a nivel digestivo, sino que a nivel de piel vamos a empezar a ver los escenarios de dermatitis. Entonces es una cuestión que nosotros, una vez que lo conocemos, sabemos cómo actuar, y es allí donde entra el efecto de lo que son los probióticos para favorecer lo que es la barrera intestinal, poder absorber bien los nutrientes y no permitir el paso de sustancias que sean alérgenas o moléculas que no sean digeridas como corresponde a nivel de intestino. Bueno, si hay preguntas por esta parte. Pregunta, prende la luz y pregunta. Esta es una pregunta. Ya están levantando ¿Quién la mano. prende la luz? Prende la luz ya para darle la cara. Tengo una pregunta, pero es más con respecto al uso del probiótico. Por una experiencia que tuve en estos días de una persona que, o sea, usan el probiótico, pero la persona cocina el alimento y le echa el probiótico. Entonces yo quería preguntar si hay un cambio estructural o algo. Si cocina el probiótico lo está matando. Por eso, Entonces tiene que cocinar la comida y cuando se la va a servir a los perros, ahí es que les va a echar su polvito. Claro, va a depender qué tanto tiempo se esté cocinando, ¿no? Porque hay cierto nivel de tolerancia a la... Es decir, ella está en forma de resistencia, están en forma esporulada. Nosotros hemos hecho pruebas en el laboratorio, 100 grados lo resiste, 105 lo resiste, 110 lo resiste, pero si el proceso de preparación del alimento comienza previamente, porque lo ponen en un agua, no sé cómo lo hace la señora, pero estoy presuponiendo algunas cosas. En pasado un tiempo ellas comienzan a germinar. Cuando pasa a su forma celular, que ya no es espora, y comienza ahí la cocción, destruye todo el probiótico.
Ahora, si ya está a altas temperaturas y pones ahí directamente de la bolsa, al estar en forma esporulada, resiste. Entonces, depende de cómo lo hagan, pero no es lo que se recomienda. Claro. Es lo que se recomienda: prepara su sopa, su comida, y antes del consumo, mezclar el probiótico. Ahí es que les digo, porque miren, todo el que hace con la comida para los perros, eso hierve hasta que derrite los huesos. ¿Me entiendes? Entonces, no, terminó la cocción, ya sirvió su plato, y se lo digo por experiencia, porque yo tengo 7 perros, aunque no me gustan, pero tengo 7. Y se le sirve, a cada perro se le echa su probiótico. Claro, un proceso de cocción, hasta donde hemos probado, superior a 130 ya afecta. Y si estás haciendo pollo y parte de eso tiene aceite, ahí está superior a 130, si estás preparando. Entonces, no se recomienda. No se recomienda, o sea, se recomienda es cuando esté listo el alimento antes del consumo. Ahora, si el alimento es sólido y no tuviese grado de humedad, puedes ponerlo con algo de anterioridad. Pero al haber humedad que supere los 12, 14% de humedad hacia arriba, ¿qué pasa? Que la bacteria comienza a pasar de su forma esporulada a su forma celular vegetativa, y no interesa que ocurra antes del consumo, interesa que ocurra ese proceso acá. ¿Por qué razón? Porque interesa que el tránsito a pH bajo sea exitoso y salga luego al intestino. Entonces, por esa razón interesa que sea justo antes del consumo. Recuerden que la forma esporulada es la que le va a dar la protección al vasito del pH ácido que puede tener el estómago, y que una vez que llegue hasta intestino delgado, donde ya el pH es un poco más amigable a neutro, él puede entonces allí esporular en ese escenario, entrar en forma vegetativa y bueno, colonizar el intestino. Ahora, si esto sucede antes de pasar lo que es el estómago, con el pH ácido, bueno, vamos a perder gran parte de lo que Viabilidad pasa. social. Y si hay mucha grasa, ¿verdad? Porque hay gente que compra, por ejemplo, para la comida de los perros, ¿verdad? Compra bofe, hay otros que utilizan el aserrín de la sierra. Eso es negativo, porque eso tiene demasiada cantidad de grasa. Y cuando usted agrega el probiótico sobre ese grasero, las bacterias son sensibles a la grasa. No les gusta la grasa. Ellas son estilizadas, les gusta estar fitness. La ropa, sí. Entonces, son muy sensibles a la grasa. Una pregunta. Como ya usted mencionó que los probióticos afectan la patogenicidad de alguna bacteria dañina, y para esto es, o sea, bueno para prevenir infecciones gastrointestinales. En el caso de que ya la afección gastrointestinal o la infección gastrointestinal esté establecida, también tendría un beneficio la administración de probióticos. Claro. Es decir, lo más fácil es cuando la bacteria no está instalada, pero cuando ya el patógeno está instalado y comienza a progresar la patología, por supuesto que el grado y tiempo de la batalla que se va a establecer va a ser más compleja. Entonces, ¿qué ocurriría? Tiene que llegar uno. Por eso es bueno, cuando ustedes compran un probiótico de humano o para sus perritos, cualquier probiótico, vean la concentración. Uno, tiene que tener una buena concentración. 2, ese probiótico tiene que tener, y eso internet nos dice eso, ¿hará Swarming o no hará Swarming? ¿Entra en buenas condiciones de quorum sensing o no entra? Porque si no, no va a luchar eficientemente contra el patógeno que sí tiene proceso de Swarming y de quorum sensing. Entonces, para entrar en Swarming, tiene que previamente estar en quorum sensing, y para estar en quorum sensing tiene que tener más de 10 a la 3, 10 a la 4 unidades formadoras de colonias, porque si no, no lucha eficientemente contra el patógeno. Por ejemplo, estamos en una finca aviar, en una granja, y el lote A y el lote B hay ahí salmonela por todos lados. Esa salmonelosis, ese proceso, en todas las aves en el interior ya están en quorum sensing porque está produciendo una alta mortalidad. El probiótico, ya sea lactobacillus bifidobacterium, que yo decida poner, tiene que estar en altas concentraciones, porque si no, no va a entrar en quorum sensing, no va a hacer swarming, y al no hacer swarming, no hace tampoco quorum quenching, que es el que elimina la virulencia del patógeno. Entonces,
concentraciones muy importantes y que tenga la capacidad con su quorum sensing de atacar la virulencia del patógeno, que también es virulento en el caso de salmonella por quorum sensing. Y eso no se logra si no tengo una concentración mínima de 10 a la 4 unidades formadoras de colonia para que ¿se acuerdan? Que la N-acilhomoserina lactona dispare el quorum sensing del probiótico para que el quorum quenching de esta elimine vía lactonasa el principal autoinductor del quorum sensing del patógeno. No ocurriría si no hay buena concentración. Entonces, sí, debe ser un buen probiótico y dos, debe estar en buena concentración. En el caso de los bovinos, ¿cuál sería la concentración ideal de unidades formadoras de probióticos? Es la misma. La misma. En el caso del humano, el perrito, del gato, o sea, todos tienen que ser la misma. El periodo. O sea, lo que quiero decir es, el principio del quorum sensing es un principio procariota universal. Todas las bacterias son diversos tipos de quorum sensing, no es un solo tipo, no hay diversidad de quorum sensing. Pero todos ellos se disparan, es decir, la N-acilhomoserina lactona comienza a actuar entre 10 a la 3 y 10 a la 4 hacia arriba. Pero si están 10 a la 2, Pseudomonas no hace ningún patógeno ni ningún probiótico. Si están en 10 a la 2, no. Por ejemplo, en las camaroneras, Vibrio parahemolítico nunca llega a la 4 si tiene probióticos, pero si no tiene probióticos lo encontramos 10 a la 4 o 10 a la 5. Ahí hay mortalidad de... En este caso, el periodo de acción con respecto al tiempo va a actuar igual para todos para ver resultados, porque por lo menos acá en el de pequeños animales dice que tarda 4 semanas. Si en este caso administramos probiótico, por ejemplo, a un rumiante que tenga algún tipo de patógeno, tardaría al mismo tiempo, ¿cuánto tiempo veríamos los resultados? Eso que ponemos ahí nosotros es la generalidad, digamos, promedio para muchas patologías, pero hay algunas de ellas que las vemos más inmediatas, como las diarreas, ¿no? Sí. En rumiantes el profe puede decirle, pero en mascotas es rápido, o sea, Y en rumiantes también. Pero como decía el profesor, eso va a depender, ¿verdad?, de la situación que tenemos actual. Si está en diarrea, ahí el efecto es inmediato. ¿Ok? Inmediato. ¿Entiendes? Pero si tiene un proceso respiratorio, ¿verdad?, que ya ha pasado, por ejemplo, por la fase digestiva y ya está en la fase respiratoria, con complicación ya no solamente a nivel de traqueal y grandes bronquios, sino también de bronquiolo y bronquiolitis, entonces ese proceso es más largo. ¿Entiendes? Si tenemos un proceso, por ejemplo, de fibrosis quística en caballo, ese proceso es más largo, o en humanos, porque también lo estamos trabajando en humanos, ¿no? Por ahí tenemos la humanos, estamos trabajándolo con humanos y con los resultados pues bastante acertados. Ya el producto inclusive tiene toda la aprobación sanitaria, listo para ser puesto en los anaqueles de los mercados, ¿okay? Pero cada cosa tiene su proceso, ¿me entiendes? Porque, como le digo, la diarrea en becerro, por ejemplo, el efecto es, como decimos, de ayer para hoy, punto, ¿me entiendes? Ahora, de pronto hay un becerro que no solamente tenía una diarrea por Escherichia coli, sino que también tenía una salmonelosis. ¿Entiendes? Porque eso se nos da. ¿Entiendes? La ubre de las vacas es lo más sucio que puede haber. ¿Entiendes? Porque la vaca es muy irresponsable. Ella para y lo primero que hace es echarse sobre el estiércol de ella misma. Entonces ahí comienza la contaminación del becerro. Y un becerro, se nos mueren cuando los becerros, los primeros 5 a 10 días después de nacido. Esa es la mayor tasa de mortalidad. ¿Y por qué se nos mueren? Porque el becerro no tiene un sistema inmunológico desarrollado. ¿Qué queremos nosotros con los probióticos? Estimular ese sistema inmunológico. ¿Y por qué lo vamos a estimular? Porque el intestino del becerro tampoco está desarrollado. De todas maneras, yo les voy a hablar de eso mañana. ¿Ok? Vamos a darle chance a Luis para que va con aves y cerdos. Pero no vayamos tan hasta allá porque nos inspiramos con rumiantes de una vez. Este es el de humano, ¿ves? ¿Entiendes? Este es el que va a estar a la venta. Échale el cuento de su hermano, ¿no? ¿Ah? De su hermano que...
Bueno, tengo un hermano que tiene fibrosis pulmonar, está en Estados Unidos, y la indicación del médico era que después de la fibrosis pulmonar venía cáncer de pulmón, ¿verdad? Lo comenzaron a tratar con quimioterapia y él, pues, dijo, yo no me voy a proceder eso, si Dios quiere que me muera, me muero, ¿verdad? Yo le recomendé usar el probiótico, Bacillus, y conseguí en Bélgica un frasco, digámoslo así, un producto con Bacillus subtilis, ¿verdad? Ya tiene alrededor de 2 o 2 meses y medio tomando el probiótico. Su médico le dijo, bueno, pero está mucho mejor, que está funcionando la quimioterapia. Y él le dijo, no, yo no me hice más nunca esa verga, doctor. Yo tengo un hermano que es como científico, que me recomendó, sí, eso fue lo que le dijo. Y me recomendó esto que está aquí, él le enseñó lo que está tomando. Entonces, bueno, hoy en día se está trabajando mucho sobre esa área, qué tal y qué sé yo. Mi hermano viene y me lo cuenta y digo, ¿qué es eso de que yo soy como científico? Yo soy científico. ¿O es que acaso los veterinarios no somos científicos? ¿Ah? Lo había que corregir. A él le ha ido bastante bien. Tenemos otro caso ya, una señora acá en la Villa Rosario, ¿verdad? Que también tiene fibrosis pulmonar. Y esa señora ya no podía caminar 50 metros porque se agotaba demasiado. Su hija me cuenta, y yo porque estábamos en el Ecocongreso, le recomiendo tomar el probiótico y le mandé unos frasquitos de esto. Hoy en día la señora no trota porque pesa como 200 kilos, pero ya por lo menos camina cuadras completas. Es decir, tenemos un efecto de este bacilo extraordinariamente bueno para el caso de los humanos. ¿Entiendes? Y la yegua que tenía... Esa es una yegua, porque de ahí nació la idea de usarlo en mi hermano. Fue por una experiencia con una yegua en Caracas, en la asociación de Timpeni, que la yegua fue desahuciada por fibrosis quística. Los colegas del hipódromo en Caracas la desahuciaron. El dueño dijo, yo no la voy a matar porque esa es de mi hija. Y él por su cuenta vio nuestras redes sociales, porque la licenciada es muy buena en redes sociales, ¿verdad? Y él compró el probiótico para equino, que es este que está aquí, ¿verdad? Y por su cuenta comenzó a utilizarlo, sin que nadie se lo recomendara, ni mucho menos. Él vio que la yegua hoy iba mejor, mañana mejor, pasado mejor. Cuando él vio que ya tenía como un mes, que su yegua estaba bien, que ya trotaba, que ya hacía todo, llevó a su veterinario del hipódromo, que siempre se cree en la pepa del desierto, ¿ves? Con toda su parafernalia de ecógrafo y todo. Revisaron la yegua y le dije, bueno, ¿qué le estás dando? Porque la yegua está bien, es mucho mejor. Entonces él le mostró el probiótico, ¿no? Yo estoy dando esto. Bueno, ahora son uno de nuestros mejores clientes, los veterinarios del hipódromo. ¿Me entiendes? Porque ahora todos usan probióticos allá en Caracas, en el hipódromo, ¿verdad? Entonces, si a ellos les va bien, ¿por qué a nosotros nos ha de ir mal? ¿Por qué lo vamos a dejar de utilizar? ¿Me entiendes? Y en pollo, en gallinas ponedoras, ¿verdad? El colega acá les va a hablar, que pase allá al estrado, que está escondido ahí todavía atrás mío, y empiece a hablar de pollo y gallinas. No le tengan miedo a esto, señores, y pregunten, porque esto es la solución del menú. Yo le puedo decir algo, fíjense, de que esto empieza. Todos ustedes se recuerdan del Mercal, ¿verdad? Que traía carne, traía pollo, y todo lo compraba porque era más barato y más bueno. Pollo grandote. Sí, los pollos eran grandes y la carne era grande y era barata. Esa carne venía de Brasil. Y esa carne nunca nos dijeron, ¿verdad?, que había sido devuelta a Brasil porque tenía residuos de antibióticos. ¿Okay? Y entonces, como el intergaláctico Chávez compraba todo lo malo para darlo para nosotros, compró toda esa carne y nosotros no la comimos. ¿Okay? En Europa, en el año 2006, los alemanes lograron establecer una resolución que prohíbe el uso de antibióticos en animales para consumo humano. No se puede usar ningún antibiótico en animales para consumo humano. ¿Ok?
Entonces, fíjense lo importante que es esto, por los residuos de antibióticos en los humanos. ¿Ya? Estados Unidos se tuvo que acoger a esa resolución, ¿entiendes? En Estados Unidos hoy en día no se puede usar antibióticos en animales de consumo humano. Si usted le vende la leche a una planta y esa leche cuando le hagan la prueba de plataforma tiene residuos de antibióticos, usted tiene que pagar toda la leche que viene en el tanque, en el camión. ¿Ok? Esa es la penalización que tiene. ¿Entiendes? Igualito con la carne, igualito con los huevos, igualito con el pollo. ¿Ok? Argentina y Brasil, que le venden a la comunidad europea carne, leche, huevos, etcétera, en el año 2017, ¿verdad? Hace apenas 6 años, se tuvieron que acoger a esa normativa. Entonces, hoy en día, ni Brasil ni Argentina usan antibióticos en animales para consumo humano. Actualmente, Colombia está por incorporarse a esa resolución, porque Colombia está exportando carne, ¿verdad?, para afuera. Ay, ¿qué nos va a quedar a nosotros? Nosotros también tenemos que exportar, porque eso es un negocio, ¿me entiendes? Entonces tenemos que ir hacia allá. Ajá. ¿Cuándo vamos a esperar? Cuando aquí llegue la resolución, ya nosotros vamos a estar preparados para eso. Y de ahí la importancia que para ustedes tiene el que ahorita les estemos brindando esta información. Buen provecho. Sigue, profesor. Esa invitación se entiende, ¿no?, a tratar en la medida de lo posible, ya que ustedes pronto van a ingresar al mundo laboral, tratar de buscar maneras o formas alternativas de no usar tanto antibiótico, ¿no? Claro, si existen en el mercado es porque ha sido una necesidad la medida, pero tratar de buscar maneras alternativas. Yo lo he ido tratando de hacer realmente. Bueno, valga la acotación que los probióticos son una, ¿no?, pero tenemos que tratar de adaptarnos a ello. Ok, vamos a hablar de la parte de probióticos como una herramienta entonces para modular la respuesta inmune, salud y eficiencia productiva en pollos, gallinas ponedoras y cerdos. Partimos entonces por una explicación anatómica de lo que es el sistema digestivo. Primeramente, en la porción más alta, nos conseguimos lo que es el pico o la boca. ¿Qué tenemos en el ave en el pico? La lengua, aparte de la lengua, ¿qué más? No me van a decir que dientes, ¿no? Boca con eso. Faringe, laringe, esófago, tenemos el buche como una de las primeras porciones y de las más conocidas por los que van en la parte avícola, ¿no?, que trabajan con ella. Lo que es el proventrículo, que en ese escenario está fungiendo como el estómago verdadero del ave. Molleja, intestino delgado grueso, cloaca y las glándulas anexas, que en ese escenario serían las glándulas salivares, hígado y páncreas. Vamos a ir tocando, desglosando un poco de alguna de ellas y las iremos especificando. Hablamos entonces de que en esta imagen nos podemos conseguir con lo que es el esófago, que es ese conducto que viene desde la boca hacia el proventrículo. Ese esófago, a su lado, tiene lo que es la tráquea. ¿Cuál es la función de la tráquea? La conocemos, estamos ubicados anatómicamente. Pasar el aire a la pulmón. Perfecto. Tenemos los lóbulos del timo hacia los lados de lo que es el esófago, con su función de facilitar lo que es la inmunomodulación y la modulación de las células T. En aquella otra foto vemos que conseguimos lo que es el proventrículo, que les había dicho ahorita que se conoce también como estómago verdadero. La molleja, como punto B acá, el istmo, que es la comunicación entre lo que es el proventrículo y la molleja, y bueno, señalando por acá lo que es el píloro o duodeno, ya pasando a la porción del intestino delgado del ave. Por este otro lado hablamos de lo que es entonces el proventrículo o estómago glandular, compuesto entonces por dos capas musculares, donde se encuentran la mucosa y las papilas que se van a encargar entonces de producir lo que son los jugos gástricos, en este caso, ¿no?, que van a segregar lo que es el jugo gástrico. Acá. Y la molleja, que ahora lo especificamos por allá, ¿no?, que no es que en sí que tenga una función de digestión mecánica, sino que tiene una acción mecánica para destruir los nutrientes que normalmente no pueden degradar las enzimas, separarlo. Para romper. Sí, para romperlo, y que posteriormente las enzimas y las bacterias puedan absorber los nutrientes.
Está compuesta por músculo grueso, músculo delgado y un epitelio interno queratinizado que se le conoce como cutícula. Un punto ahí importante porque ninguno ha alzado la mano. ¿Ok? Él les habló del proventrículo, que hacía función de estómago. ¿Ok? Pero no les dijo que en ese proventrículo se producen enzimas digestivas. Vecinas, vecindógenos. ¿Ok? Ese tipo de enzimas se producen allí, pero que no tienen mayor actividad. ¿Ok? Luego pasan a lo que es la molleja que rompe. En el pico y en el buche hay bacterias. ¿Ok? Las bacterias del pico, ¿verdad?, son aeróbicas, mientras que las del buche son anaeróbicas. Y las que pasan del buche al proventrículo y del proventrículo van al intestino delgado también son anaeróbicas. Esto es muy importante. Por supuesto. Estamos desglosando apenas anatómicamente hablando. Ayudando. Perfecto, perfecto. Y lo que pueda medir. Seguimos entonces con el intestino delgado, cuyas porciones son ascendentes y descendentes. Y se encuentra el páncreas conjuntamente con él. Recordando entonces que una adecuada integridad intestinal, cosa que ya hemos venido hablando desde anteriormente en las otras especies, asegura el aprovechamiento de los nutrientes, manteniendo el equilibrio de la microbiota para lograr un buen desarrollo y producción en los animales. El yeyunio e hillo, formando parte de lo que es el intestino delgado, vemos que tiene forma de espirales cortas, lo podemos identificar, y está unido a él lo que es el mesenterio. Conocemos lo que es el mesenterio, recordando anatomía, cuando estaban acá en este salón, y sirve para la fijación esencialmente en ese escenario de lo que es el intestino delgado. Pues debemos tomar en consideración que si no la misma forma espiral podría conllevar a una torsión del mismo intestino. Conjuntamente con el mesenterio tenemos lo que son las arterias y venas mesentéricas, que se van a encargar entonces de lo que es la circulación y la irrigación. Y bueno, a nivel de intestino delgado contamos entonces con lo que son las vellosidades intestinales e interocitos, que se van a encargar de todo el proceso de absorción a nivel del mismo. Finalmente, lo que es ya la parte más baja, tenemos lo que es el intestino grueso, donde nos conseguimos con ciego a ambos lados del recto, y la cloaca. Conocemos que la cloaca es donde desembocan lo que es la parte de orine, lo que es la parte de las heces y lo que es el aparato también reproductivo. Normalmente por donde conseguimos que en las hembras sale el huevo. Digestión, definición que no pudimos o que no inicialmente nadie había respondido ahora, ¿verdad? Proceso físico, químico y enzimático por los cuales los alimentos se desintegran y transforman en los nutrientes que van a ser absorbidos entonces por el organismo. Y se diferencia con los perros y los gatos, que el proceso no es físico, es químico y enzimático, básicamente. O sea, no es necesariamente totalmente enzimático como lo hablamos ahora ya, ¿verdad? A la par que estos mismos van a ser expulsados, estos residuos inservibles, al exterior, posteriormente. Tenemos un pequeño esquema por acá, entonces donde vemos que hay un paso del alimento a través de las diferentes porciones del aparato digestivo. En el buche, él cumple con una función primeramente de almacenamiento y reblandecimiento por parte de lo que es el agua, la saliva que puede producir el mismo ave. Es el principal, vamos a decirlo así, por este reblandecimiento, elemento digestivo que puede surgir. Luego, cuando ya conseguimos lo que es el proventrículo o estómago que se puede considerar en el ave, ya empieza a haber la presencia, que lo nombraron ahorita por acá, de lo que es el jugo gástrico y enzimas como la pexina, y pasa, y la secreción del ácido clorhídrico, que por supuesto va a llevar a que ese sea uno de las porciones más ácidas de lo que es el sistema digestivo del ave. Hay una digestión gástrica entonces de las proteínas, lípidos, fibras y minerales por acción de estas enzimas que estamos hablando. Cuando pasamos a la molleja, si bien sabemos que puede haber las piedrecitas que comentamos ahorita, ocurre un proceso de
de ligera fermentación y por parte de lo que es la musculatura, y esta piedrecita va a surgir entonces lo que es el proceso de trituración de aquellos nutrientes que el animal normalmente no puede digerir. Lo va a triturar y lo va a descomponer para que posteriormente pueda surgir la digestión como se quiere en el ave. En intestino delgado conseguimos lo que es duodeno, donde va a haber lo que es la parte de bilis, la lipasa, el jugo pancreático, amilasa y trixina, que se van a encargar entonces de facilitar el proceso de quimificación o formación del quimo, y quilificación o formación del quilo, que son esos compuestos que surgen entonces a partir de la descomposición de los nutrientes. Y bueno, a nivel de yeyuno e ilion, es donde tenemos ciertas enzimas como la maltasa, erexina, sacaranza, ayudando a absorber lo que son determinados nutrientes que no se han podido absorber en las porciones anteriores. En intestino delgado, finalmente lo que es yeyuno e ilion, pasamos a ciego. Tenemos las bacterias, que normalmente aquí hay una digestión un poco más marcada, una digestión microbiana un poco más marcada, donde hay una digestión pues, de celulosa, de absorción de azúcares. Tenemos el recto finalmente y la cloaca, donde bueno, en el recto conseguimos la absorción del agua y expulsión por parte de la cloaca, ya sea de heces, orina y el aparato reproductor que les comenté, que finalmente en hembras podemos conseguir la expulsión de ¿qué? Huevo. De los huesitos. El huevo, ¿no? Cuando se habla de microbiota gastrointestinal en ave, en el tracto gastrointestinal va a habitar una comunidad muy diversa, así como se habló también, lo comentó acá el profesor Alevi, que en otras especies hay una comunidad muy diversa de microorganismos, igualmente pasa en el ave. Hay bacterias, hay hongos, protozoos y virus que van a interactuar constantemente con el huésped. La adquisición y desarrollo de esta microbiota intestinal en las aves se origina desde la eclosión del pollito, desde que este pollito nace, ya está adquiriendo toda esa cantidad de microorganismos que él puede, que podemos conseguir en el ave, junto con los microbios que se encuentran en la superficie de la cáscara del huevo, los cuales van a corresponder a microorganismos del intestino de la madre. Y si esa ave del intestino de la madre, esa madre tiene X patógeno, llámese E. coli, llámese salmonella, que fácilmente lo podemos conseguir normalmente, ese pollito lo va a ingerir. Y sabemos que estos animalitos pequeños suelen ser mucho más susceptibles a patología entérica. Una pregunta. Por lo que podemos conseguir. Si el pollito no toma calostro, ¿cómo adquiere él su primera inmunidad? No, el huevo tiene inmunoglobulinas también, el cual está en la yema que nutren a la ave, pero poseen una inmunidad materna. Es decir, la lisocima también cubriría parte de su inmunidad. Esa inmunidad materna en el pollo no llega. Al pollito. Porque está la leche de buche, que también se protesta. Hoy en día nosotros sabemos, ¿verdad?, que inclusive las vacunas en los pollitos, ¿verdad?, no llegan. ¿Ok? No hay un estímulo inmunitario porque no existe. ¿Verdad? No hay forma de que eso existe, y por eso hoy en día, ¿verdad?, se está trabajando, por ejemplo, con la colocación de vacunas in ovo, es decir, directamente en el huevo, antes de que el pollito nazca. Y nosotros estamos en la idea de incluir el probiótico in ovo, ¿verdad?, también para comenzar a estimular el sistema intestinal, el telo intestinal, porque ahí es donde comienza el aparato inmune, en el intestino delgado. El intestino delgado de los pollitos es inmaduro, entonces nosotros tenemos que ayudarlo a madurar. Una de las experiencias que estamos ahorita nosotros por comenzar, en un ensayo que probablemente comenzaremos en el sur del lago, ¿verdad?, en Río Pollo, es colocando en el gel que se les coloca en las cajas de los pollitos para que ingieran agua, porque los pollitos nacen deshidratados y necesitan tomar agua inmediatamente. Se les coloca un gel donde ellos pican
toman agua y ahí pensamos incluir el probiótico, ¿ok? Para que estas bacterias probióticas ayuden en el desarrollo intestinal, porque él nace con un intestino inmaduro, y si nace con el intestino inmaduro, ¿verdad?, no da tiempo a formar inmunoglobulinas para la defensa. Por eso los pollitos se mueren tan rápido, ¿me entiendes? Porque no hay inmunidad. Y la tendencia mundial es a no usar vacunas en los pollos de engorde. ¿Por qué? Que el pollito nace y a los 42 días no los comemos. Entonces no da tiempo, ¿verdad?, a que cuando usted vacuna, esa vacuna necesita mínimo 21 días para ser activa. Entonces, no le da tiempo. ¿Ok? Adelante. Sigue, profesor. Totalmente de acuerdo. Tomando en consideración la inmadurez del intestino delgado del pollito, de todo lo que es el sistema digestivo y lo que es el sistema inmunológico del pollito, y sabiendo que el ave, que la madre, puede tener ciertas cantidades, digamos un desequilibrio en la microbiota intestinal, el pollito entonces puede estar predispuesto a padecer esta serie de eventos diarreicos o digestivos por parte de lo que estamos hablando, E. coli o salmonella, cosa que podemos prevenir con el uso de los probióticos. Además, fuentes externas presentes en el medio ambiente, como el alimento y el personal que manipula a los animales, cosa a la que hace énfasis lo que es la industria avícola. No sé quiénes están involucrados acá con la industria avícola o conocen, que normalmente es todo un protocolo para poder acceder a las mismas por el tema de evitar el ingreso de patógenos a las granjas. El tracto gastrointestinal de las aves en producción entonces tiene aproximadamente 640 especies de bacterias de 140 géneros diferentes, los cuales van a variar en abundancia y diversidad a lo largo de todo el tracto intestinal. La colonización en el lumen por parte de las bacterias en esta zona es la menos rápida y favorable. Normalmente para que ellas se puedan situar y proliferar a nivel de intestino delgado va a tomar un tiempo aproximadamente de 2 semanas para alcanzar lo que es una estabilidad microbiana. Si bien comentábamos ahorita que se van a ver unos efectos inmediatos, sobre todo dependiendo el escenario que se esté presentando. A nivel digestivo, los cambios en temas de diarrea son bastante rápidos. De hecho, uno de los escenarios que se recomienda, que normalmente se habla de una porción al día de probióticos, bueno, cuando es el escenario de que hay diarrea, bueno, favorezcamos o ayudemos con 2 porciones diarias para que se pueda entonces fijar mucho más rápido a nivel de intestino lo que son las suficientes cantidades de unidades formadoras de colonias de bacterias. Tenemos entonces que hay presencia naturalmente de bacterias anaerobias facultativas, cosa que comentaba el profesor Alfredo, como Lactobacillus, Enterococcus y Escherichia coli. Eso es, vamos a decirlo así, son bacterias que están allí naturalmente y que pueden ser oportunistas dependiendo el desequilibrio intestinal que pueda tener el ave, representando entonces entre el 60 y el 90% de toda la microbiota intestinal que pueda tener ese animal. Otras especies que se encuentran comúnmente también en el ilio y en el duodeno son los anaerobios obligados, como Eubacterias, Clostridium, Propionobacterias y Fusobacterias. También están allí, pero en menor proporción. La microbiota intestinal es en sí una forma de comunidades que interactúan entre sí, tienen la capacidad de estimular o inhibir el crecimiento de otras cepas de microorganismos patógenos, promoviendo mejores condiciones de salud. Normalmente la que más predomina en ese escenario de las bacterias es el Lactobacillus, cosa que hemos visto hasta hoy día, aunque tiene más estudio el Lactobacillus que el Bacillus, en ese caso del probiótico que tenemos acá, aunque tiene menos estudios, genera efectos mucho más positivos. Algunas de estas bacterias en su metabolismo utilizan carbohidratos como fuente de energía que genera ácido graso de cadena corta. Lo comentábamos ahorita cuando recordábamos por allá al profesor Florencio, ¿verdad? Como el ácido acético, propiónico, butírico y láctico. Poseen propiedades benéficas para la salud del tracto intestinal. Se puede destacar entre estas el ácido butírico por todas las, vamos a decir así, las ventajas que puede generar en el ave. Es una fuente de energía para las células del intestino, estimula la proliferación celular,
regula lo que es el proceso de apoptosis, contribuye a mantener lo que es la integridad de la pared intestinal. Una preguntita ahí. ¿Por qué el ácido butírico es una fuente de energía para las células del intestino? ¿Qué es el ácido butírico? Es un ácido graso de cadena corta. ¿Ok? Ajá. ¿Y qué forma el ácido butírico para hacer una fuente de energía para las células del intestino? ¿Ah? ¿Produce? Glicosilato. Butirato. Butirato. ¿Qué es el butirato? ¿Cuál es la importancia de que pone butirato? Butirato es ácido butírico. Ahora, forma beta hidroxibutirato, que es otra cosa, que es importante. ¿Qué es eso? ¿Cómo se utiliza eso en el ave? Que también se utiliza en los becerros, que también se utiliza en los cerditos, en los perritos. ¿No? Es energía, pero ¿por qué es energía? Forma glucosa. ¿Forma? Glucosa. ¿Por qué forma glucosa? ¿Cómo forma glucosa si es un ácido graso? ¿No será que da origen a ácidos grasos de cadena larga? Con dobles y triples enlaces. Por el esqueleto de los mismos. ¿Cómo? O ayudando a formar el esqueleto de los mismos. Claro, entonces eso utiliza una cadena carbonada, ¿verdad? Que nosotros llamamos alfa-cetoglutarato, ¿verdad? Y esa va a tomar ¿qué cosa? Se va por allá y toma la cadena del oxaloacetato y va a originar glucosa. Y la glucosa es la única molécula que produce energía, porque es la única que puede producir ATP. Ninguna otra molécula, ni la grasa ni las proteínas producen ATP directamente, ni lo producen la glucosa. ¿Okay? La hidrólisis de la glucosa produce ATP, y ATP es la fuente de energía que nos mueve a todos, ¿cierto, Juan? Cierto. Ok, entonces, Y las por los aquí va, que por eso va a aclarar. Adelante, adelante. Aprovechando para decir una rareza que tal vez no importe mucho en este mundo, pero en otras áreas comerciales sí. A partir del ácido butírico, estas bacterias producen polibeta hidroxibutirato. El polibeta hidroxibutirato es un bioplástico, es decir, esas estructuras en cadenas la han utilizado empresas como Nokia, por ejemplo, en algunos de sus celulares, que están hechos de bioplásticos. Por supuesto, este bioplástico le ponen terestalato, algunos otros aditivos para estabilizarlo, pero es una rareza que se puede aprovechar comercialmente, y nosotros en algún momento tal vez lo vamos a hacer, aprovechar los bioplásticos que producen estas bacterias. Sí, profesor. Datos. Que fíjate lo importante de que es conocer este mundo y meterse en esta parte de los probióticos. Es un mundo nuevo y que nos da muchísimas oportunidades. Es cuestión de ir abriendo la mente. Entonces, estas bacterias productoras de ácido láctico están siendo bastante utilizadas como probióticos por todos los efectos benéficos que pueden tener, por su alta capacidad para adaptarse y proliferar en las condiciones intestinales, como lo veníamos hablando de lo que es la esporulación del bacilo, y genera efectos positivos en lo que es la salud de las aves, como lo venimos comentando, y ahora tenemos entonces acá algunos ensayos. Por ejemplo, a nivel productivo, de rendimiento productivo, se ha conseguido en trabajo un mayor tamaño en las vellosidades del intestino. Con probióticos hasta el día 21 de edad, en aves fueron significativamente más largas las vellosidades intestinales, aproximadamente 230 micras en promedio. Comparadas con aves que no recibieron su implementación, tenemos 200 micras de tamaño. Ahora yo les digo, o les pregunto, las vellosidades del intestino, ¿su diámetro tiene importancia? ¿Qué hacen ellas? Absorben los nutrientes. Absorben los nutrientes. Si unas vellosidades intestinales están un poco más largas, ¿ayudarán a absorber más? Sí, Claro. tiene más área. Van a tener más área o superficie de absorción, ¿verdad? Correcto. Entonces ya por esta parte estamos entendiendo, y esto que son trabajos ya realizados con probióticos, podemos ir comprendiendo que efectivamente tienen efectos positivos. Actúa sobre la integridad de la barrera intestinal,
sobre todo en lo que son las uniones celulares estrechas. Estas uniones que están entre lo que son las vellosidades intestinales, entre los enterocitos, van a ser promovidas por lo que es el efecto de los probióticos. ¿Qué son las uniones celulares estrechas? Bueno, complejos de proteínas compuestos principalmente por claudinas y ocludinas. ¿De qué se encargan ellos? Bueno, de regular el transporte entre célula y célula, tanto de nutrientes como de información. Este proceso desempeña un papel importante en la permeabilidad paracelular de la mucosa. Los probióticos sobre estas uniones celulares han demostrado que incrementan la concentración de lo que son las ocludinas. Va a conducir entonces a mejorar la integridad de la barrera intestinal. Si esta barrera intestinal, estas uniones estrechas, están mucho más presentes entre lo que son las células intestinales, entre lo que son las vellosidades intestinales, va a favorecer a que no cualquier cosa, no cualquier alérgeno se pueda pasar del intestino al torrente sanguíneo. Y por supuesto, entonces, a mejorar lo que es una inmunidad inespecífica contra diferentes patógenos que puedan haber en el intestino. Otro trabajo nos dice también que hay un aumento significativo sobre el peso de las aves. Pesos, por ejemplo, de 1.863 gramos en promedio con el uso de probióticos a una dosis de 10 a la 9 unidades formadoras de colonia por gramo, comparado con pesos de 1.661,31 gramos, con presencia de probióticos y sin presencia de probióticos. La conversión alimenticia, entendiendo entonces que es la cantidad de alimentos que se le da a un animal para 1 kilogramo de producto, tuvo un efecto significativo, ya que se pasa de un índice de 1.930 gramos para la obtención de un kilo de producto en comparación a uno de 1.850 gramos para la obtención del mismo kilogramo de producto. Es decir, menos cantidad de nutrientes que hay que darle al ave para que produzca exactamente lo mismo, y eso se traduce en mayor eficiencia productiva. Hay un incremento de lo que son las características organolépticas de la carne, ya sea fresca o congelada. La textura, jugosidad, apariencia, a la vista va a ser una carne que, que estimule, vamos a decir, al consumidor. También características sensoriales, un mejor sabor, la terneza, lo cual se puede medir con la fuerza necesaria para cortar una carne con el cuchillo. Todo esto son puntos positivos, cualitativamente hablando. La calidad microbiológica de la carne es otra característica mejorada mediante el uso de los probióticos por medio de la exclusión competitiva. Es decir, ellos están acá, otras bacterias que normalmente están, no van a estar. Por ejemplo, tenemos a nivel de intestino del ave que nos podemos conseguir bacterias zoonóticas. ¿Recordamos lo que es la definición de zoonosis, no? Sí, la transmisión de patógenos de un animal al ser humano. Y viceversa, no se puede. Sí, viceversa. Y viceversa, ¿no? También. Entonces podemos conseguir en el ave salmonella, coliforme, clostridium. Y eso es, vamos a decirlo así, un natural que el ave las contenga. Ahora, con la presencia del probiótico, por su efecto de adherencia al intestino, ella va a ocasionar una exclusión competitiva de estas bacterias que normalmente puedan estar en el ave, que muchas veces nosotros las vamos a consumir y bueno, pueden conllevar a que tengamos un desbalance de la microbiota y generarnos estos problemas de diarrea o del sistema digestivo. Entonces va a tener que un mayor estatus sanitario del producto. Lo que vamos a consumir sabemos que van a ser aves que van a estar mucho más sanas y que no vamos a tener esta presencia de estas bacterias zoonóticas. La suplementación con estos probióticos ha manifestado tener efectos sobre las grasas también que consume, que puede tener el ave. Es decir, va a haber una disminución de la concentración de los fosfolípidos de la carne, mucho más saludable para lo que es el consumidor final, una disminución del colesterol en la yema de los huevos y una disminución de la grasa abdominal que pueda tener el ave al momento en que nosotros vayamos a comprar esa carne. Siendo así entonces, por supuesto, de una u otra forma, una carne mucho más saludable. Pasando entonces a lo que hablaríamos como monogástrico, vemos acá lo que es la parte de cerdo. ¿Qué efectos positivos podemos conseguir por parte de los probióticos de la presencia del mismo en el animal? Bueno, va a favorecer la colonización y maduración del intestino delgado, tanto en pollitos como lechones. Lo uno o lo otro. Sabemos que cuando están más pequeños y que tienen un sistema inmunológico y digestivo más inmaduro, las mortalidades suelen ser muy elevadas. La cantidad de mortalidad que puede haber en ese escenario va a ser mucho mayor con la presencia de los probióticos. Previene la colonización por enteropatógenos o
como E. coli, salmonella, y van entonces a promover la salud y el rendimiento productivo del pollo parrillero. Y estimula el crecimiento, por supuesto, de lo que son los cerdos de levante y engorde. Fíjense, un dato ahí. Hace 46 años atrás, 47 más o menos, 48, no sé, ya ni me acuerdo. Yo trabajé con probióticos. ¿Okay? Yo era instructor, becario docente en la cátedra de nutrición animal de la facultad. Y mi tutor era la doctora Ana de Alonso, excelente profesora, además de bella. Ella trajo de Estados Unidos un probiótico que se llamaba Protamone. En aquel entonces no se le decía probiótico, sino promotores de crecimiento. Y a mí me tocó, en mi primer trabajo de ascenso, trabajar con ese producto. ¿Ok? Se lo dábamos a las madres, a las cerdas preñadas ya para parir, para promover la producción de leche de la cerda, la calidad de la leche de la cerda y consigo el peso de los lechones al momento del destete, ¿verdad? Que en aquel tiempo no era 35 días ni 40 días como es hoy en día, sino que era 60 días. ¿Ok? En ese momento trabajé y eso es mi primer trabajo de ascenso aquí en esta facultad. Pasado ese tiempo, bueno, después yo me fui a Estados Unidos, hice mi posgrado, hice primero una especialidad, después la maestría y después el doctorado. Regresé, vi una materia allá en Estados Unidos que solamente lo podíamos ver los estudiantes de PhD, que era sobre microbiología. ¿Ok? Y mi idea siempre fue que cuando yo regresaba a Venezuela iba a tener un laboratorio de rumenología en el CEPA. ¿Ok? Eso nunca se dio por los problemas de política y económicos de la facultad, y que un profesor que mandamos a Inglaterra a hacer microbiología bioquímica ruminal, ¿verdad? Cuando terminó su posgrado en Inglaterra, en vez de venirse para Venezuela, se fue para Estados Unidos, ¿verdad? Se fugó, como otros muchos que se fugaron de aquí. Bien, eso nos limitó a que no pudimos poner ese laboratorio, y bueno, yo me conformé con dar las clases en la facultad, pero no tenía un laboratorio en que trabajar. Me jubilé con esa idea y con esa ganas. Afortunadamente, hace 3 años apareció Bioblas y me ofreció la oportunidad de que los asesorara en la parte animal con la parte de la microbiota animal. Para mí fue pues un llamado en lo que estoy, me gusta, me satisface y estoy trabajando con los probióticos, ¿verdad? Que en aquel momento los vi, los estudié y que no los había vuelto a ver hasta ahora que los estoy trabajando. Y eso pues me compite mucho porque de ver esos cerditos ahí así me recuerda lo que yo hice en aquel tiempo atrás. ¿Ok? Y yo aspiro pues... ¿Cuántas mañanitas, bro? Eso hace como 47, 48 años. Yo tengo aquí en la facultad 49 años. Sí. Bueno, la prevención de la mortalidad a nivel de animales, vamos a decirlo así, pequeños, tanto lechones como pollitos, es una de las ventajas más marcadas que se van a conseguir. Saben como a nivel de granjas avícolas, en el momento que vayan allá, que los índices de mortalidad siempre son muchísimo más elevados en las aves, o bueno, vamos a decirlo así, de los pollitos bebés. Esto se ve marcadamente reducido con la presencia de los probióticos por el estímulo inmunológico que puede generar. Va a prevenir la colonización por enteropatógenos como E. coli, salmonella, promoviendo la salud, que estábamos conversando, y estimula el crecimiento de cerdo, levante y engorde. En hembras, por ejemplo, ponedora, va a favorecer lo que es la producción de huevos y mejorar la calidad de la cáscara. Es decir, un huevo que tanto que puede favorecer que produzca más, como que esos huevos que produzcan no se estén rompiendo tanto como vemos muchas veces que a nivel de granja avícola puede subir lo que es el huevo de cáscara débil, cáscara blanda, si no es Blanda también. sí, por la Fíjense, clasificación que puede tener. algo ahorita, con eso que le está hablando. Tenemos un cliente en Valera, ¿verdad? Que tiene gallinas ponedoras y que está usando el probiótico. Pero el señor, como le fue muy bien el primer día, se lo aumentó el segundo día. Los probióticos aumentan la digestibilidad y aumentan la absorción del calcio
aumentan la cantidad de proteína y disminuyen la cantidad de colesterol en la yema. Y al aumentar la cantidad de proteína en la yema, también aumenta la cantidad de proteína en la cáscara. En la clara. ¿Qué quiere decir esto? Que aumentan el tamaño del huevo y aumentan la dureza del huevo, la cáscara. ¿Qué pasó? Este cliente entonces, las gallinas se les empezó a prolaxar porque no podían poner los huevos porque eran grandes y duros. ¿Ok? Entonces, bueno, tuvimos que ir allá y ver lo que pasaba, disminuir tanto la cantidad de alimentos que el señor les daba como la cantidad de probióticos. ¿Entiendes? Para que estabilizara y ahora los huevos son más grandes. Ustedes han visto que los huevos que venden hoy en día son unos huevos pequeñitos, ¿verdad? Pequeñitos, pequeñitos, y son tan frágiles que a veces uno los va a sacar del cartón y se le rompen en la mano. ¿Entiendes? Entonces, eso es una característica que nosotros tenemos que evitar. Eso es una pregunta que le hago. ¿Por qué los huevos son tan pequeñitos actualmente? Falta de calcio. ¿Ah? Falta de calcio, falta de nutrientes. Falta de proteína. Lo más básico es proteína. ¿Y por qué tan falta de proteína? Porque desde que está esta gente en el gobierno, la importación de soya, que es la proteína que se utiliza en el alimento de los pollos, bajó. La gente dejó de utilizar alimentos que tenían una concentración proteica adecuada para los pollos. Y los pollos no son como los rumiantes que producen su propia proteína. Entonces hay que darle todos los aminoácidos. Y si algo aumenta en los probióticos, ¿verdad?, es la producción de triptófano, que es uno de los aminoácidos esenciales que va a formar la proteína del huevo. ¿Ok? Entonces, si nosotros aumentamos eso, vamos a aumentar el tamaño del huevo. Estamos aumentando la productividad del ave. ¿Estamos? Sigue, profesor. Fíjense que en temas de lo que es la cantidad del alimento, algo que refiere el profesor, que también le mandaron a disminuir la cantidad de alimentos. O sea, uno teniendo la presencia del probiótico constantemente en el intestino, generando todas esas enzimas digestivas que genera el bacilo, la misma cantidad de alimentos que consume el animal va a ayudar, o sea, vamos a decirlo así, va a conllevar a que el animal gane más peso o produzca más huevos con una mejor calidad, porque va a haber muy poco desperdicio de nutrientes, porque la absorción de los mismos va a ser mucho más marcada por todas las enzimas digestivas que va a tener. Es decir, va a haber menos pérdida por evacuación. No es en sí que el probiótico tenga unas cantidades altas de calcio, fósforo, no. Son las bacterias, bacilos, que pueden generar enzimas para que absorban bien todo lo que consume el animal. Y eso es una visión complementaria para lo que hay que regular entonces. No solamente el probiótico, sino el alimento que pueda consumir el animal. Grábense esto. En aves y cerdos, el probiótico aumenta, ¿verdad?, la digestibilidad. Y al aumentar la digestibilidad, aumenta la eficiencia. ¿Verdad? En rumiantes, en equinos y en conejos, aumenta la cantidad de proteína digestible, porque se alimenta, la proteína metabolizable en esas especies la forman las bacterias. En cambio, en aves y en cerdos no. Las bacterias no forman proteína metabolizable. ¿Estamos claros? ¿Por qué ellas absorben energía? Porque allá en los ciegos se producen ácidos grasos volátiles, pero los ácidos grasos volátiles no son aminoácidos, no producen proteína, producen energía. ¿Estamos claros? ¿Estamos entendidos? Grábense eso. Inclusive, bueno, trabajo, de pronto mañana lo discutiremos a nivel de rumiantes, que consumían X cantidad de alimentos confinados, pasaron a consumir 20% menor de cantidad solamente con la presencia del probiótico, porque bueno, hay mayor aprovechamiento de lo que se está consumiendo. Entonces bueno, hablamos de lo que eran los beneficios a nivel de gallinas ponedoras. Lo que venimos conversando, el cerdo entonces mejora la digestibilidad del alimento, es decir, que lo que come se aprovecha mejor, no es necesario echarle más, si es posible hay que colocarle un poco menos porque se va a aprovechar y se va a desperdiciar menos, favoreciendo la barrera intestinal. Mientras haya más células estrechas, mientras haya más vellosidades intestinales con mayor tamaño, va a haber un mejor aprovechamiento del mismo alimento. Y mayor cantidad de células dentíficas. Están
están ahí a nivel de la mucosa intestinal Por parte del y que sistema son las que inmunológico. favorecen la translocación del probiótico a través de los macrófagos. Mejorando entonces la tasa de crecimiento de los cerdos y el tamaño de las camadas. Muchísimas veces, por ejemplo, se consiguen, aquellos que han trabajado en el área de cerdos, que aspiran a trabajar, que en maternidades donde hay mucha cantidad de cerditos recién nacidos, vamos a conseguir gran presencia de heces amarillentas. Y eso lo vemos porque lo que es la E. coli es uno de los patógenos que más afectan a las camadas, sobre todo en esta etapa post-destete. El estrés de la separación de la madre conlleva al cerdito a una disminución del sistema inmunológico y la aparición entonces de bacterias oportunistas como la E. coli, favoreciendo entonces estos escenarios. Con la presencia de probióticos, lo que es